Queridos hermanos, esta es nuestra meta, compartir la salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahí está la salvación si creemos eso. Dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si uno cree esto, es salvo, y si no, no ha creído. Si no cree esto, no ha creído. Ahí está la salvación. No es por hacer una oración de fe, como muchos la hicimos, es por creer. Dice, si cree. Y Juan 3:16 dice que de tal manera envió Dios al mundo, amó y envía a su Hijo, ¿para qué? Para salvar, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe lo que dice Juan 3:18? El que no cree ya ha sido condenado. O sea que todo es por creer, no es por pagar, no es por hacer obras de caridad, es por creer en Él. Ya las obras de caridad vienen después de haber creído, ahí se hace obras de caridad. Esta es la salvación que nosotros compartimos todos los días. En la mayoría de casos el anhelo del hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio es tener hijos, sea uno o más, reitero, en la mayoría de parejas, ¿no? Ahora no quieren tener muchos hijos, las parejas, cada cual, niños, toman sus decisiones, ¿no? Pero hay una gran mayoría de parejas que se casan y quieren tener hijos. Pues es normal, y si tienen con qué mantenerlos, y si pueden formarlos bien, pues qué bueno que anhelen tener hijos. Ahora, y cuando nace ese nuevo miembro de la familia, hay gozo en casa y el mayor deseo es verlo sano, caminar, andar de un lado a otro, brindándole amor, acompañamiento y seguridad. Yo creo que la mayoría de papás, al tener un hijo, ¿cuál es el mejor? O sea, verlo, ¿no? Uno le cuenta los deditos y todo y lo mira y ahí está, perfecto el niño, gloria a Dios. Pero después de eso, ¿qué quiere ver en ese hijo? Verlo caminar. Y cuando empieza a dar el primer pasito hay locura, ¿no? Y se ponen todos los cojines y se ponen palitos para que no se vaya a caer y todo tipo de trampa. ¡Ay, miren, miren, un babechito! No, dio el primer paso. Es un gozo, porque si no camina, ¿qué piensan? Y pasa el tiempo y no camina, ¿no hay preocupación? Terrible, terrible que un niño no camine. Pues eso es lo que todo papá, toda mamá quiere ver en su niño, verlo caminar, correr. Algunos padres desean que no crezcan tan rápido. Yo creo que a muchos, ay, ojalá se quedara así de chiquito. Ojalá para que se queden un buen tiempo en esa etapa para disfrutarlos antes de entregarlos en manos de los educadores. Ay, cuando toca dejarlos en el jardín, ¿no? El primer día. No se sabe quién llora más. Pero es un ciclo que se va cumpliendo, pero esa separación es muy dura. Bueno, en la época de ahora, en la época de antes no, o va. Lo dejaban a uno en la puerta y hasta luego, mijo. Pero ahora sí, porque las cosas han cambiado mucho. Pero normalmente esa personita va creciendo en el marco de su desarrollo natural, con los sabidos riesgos de salud, golpes, caídas y complicaciones habituales. Normalmente el niño va creciendo, de hecho los médicos le hacen una especie de seguimiento para su crecimiento y desarrollo. Entonces le están mirando el peso, cómo está, y claro, los padres se preocupan porque todo transcurre normalmente. Las alarmas se prenden cuando la salud de esta criatura presenta un cuadro anormal, especialmente su alimentación, crecimiento, peso, caminar. Ahora la felicidad es preocupación cuando el niño no come, cuando no está creciendo, cuando está adelgazando, cuando se está deteriorando, viene una preocupación y lo que fue en un momento de felicidad empieza ahora se prenden las alarmas y toca buscar especialistas, buscar sus cuidadores para que le ayuden. Eso es en cuanto al niño, en cuanto al bebé, en cuanto a la familia. Ahora pasemos al campo espiritual. En la vida cristiana sucede algo parecido. Cuando se produce el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo, la felicidad es grande en el hogar celestial.
Hay fiesta en el cielo. ¿Usted sabía que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Eso dice Lucas 15:16. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y diferente a los padres terrenales, que queremos que se queden pequeñitos, el Padre Eterno espera ver crecer normalmente a ese nuevo miembro de su familia, pues ya es parte de su iglesia y coheredero con su Hijo. Cuando una persona nace en Cristo, ya pasa a ser de la familia espiritualmente de Dios y coheredero con Jesucristo. Ahora, todos somos hijos por creación de Dios, pero si espiritualmente no hemos nacido de nuevo, Juan 8:44 nos dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, cuando no se ha nacido de nuevo. Es una de las palabras más duras para la humanidad. Ahora, uno no puede en evangelismo ir a decirle eso a las personas. Usted es hijo de Satanás, venga. Pero en el contexto general, la persona que no tiene a Cristo en su corazón no es de la familia de Dios espiritualmente y no es coheredero con Jesucristo, porque no ha aceptado lo que hizo el Padre con el Hijo, enviarlo a morir por la humanidad. Su mayor anhelo, el de Dios, no es verlo corretear de un lado a otro, sino crecer y andar seguro, para lo cual le brinde su compañía y todo el cuidado necesario, sin que le falte nada. Cuando hay un nuevo nacimiento, Dios está ahí pendiente. Jesucristo, el Espíritu Santo, pero también debe estar la iglesia. Sí. Los papás queremos que los niños, los vemos felices corriendo de un lado al otro y gozosos y hasta haciendo daños. Pero el Señor no quiere vernos corriendo de un lado a otro. Él quiere vernos firmes, creciendo, caminando en una dirección en que podamos a Él exaltarle y reconocerle como nuestro Padre. Y Él está listo para brindarnos todo sin que nos falte nada. Si ese crecimiento no es normal, oído hermanos, si ese crecimiento no es normal, no es por descuido del Padre, porque Dios ha brindado todo para ese crecimiento. Algo no está bien en cuanto a su desarrollo personal y debe ser tratado rápidamente por los encargados de cuidarlos. Así como el niño, hay que buscar rápido por qué no crece, por qué no come, ir al médico lo que sea necesario. Acá también hay que buscar la iglesia, el líder, qué está pasando, porque no veo crecimiento espiritual en mi vida. Algo me está pasando. Necesito que me ayuden, que me respalden, que me orienten, porque estoy estancado espiritualmente, ni crezco ni no avanzo. Algo anormal está pasando, pero no es culpa de Dios. Una de las grandes dificultades que nos hemos dado cuenta es que cuando algún hermano o hermana está pasando por dificultades físicas, emocionales, sentimentales, económicas, lo primero es que le saque el cuerpo a la iglesia. Ya no quiere orar, ya no quiere tener relación con los cristianos, no quiere leer la Biblia, se aísla y echa la culpa a los demás que me dejaron solo, me abandonaron, ni me llaman, ni me escriben, pero no sabe que se está aislando a ella misma debido a sus condiciones. Y resulta que cuando uno está en alguna dificultad, en alguna adversidad, lo primero que debe hacer es, bueno, ¿qué me está pasando? Y a buscar ayuda. A gritar, pues, auxilio, necesito a alguien de confianza espiritual que me ayude porque estoy pasando por esta. Porque si se aísla, es peor. Ese aislamiento no sirve para nada, hermanos. Por el contrario, y desafortunadamente hay mucho aislamiento cuando hay dificultades. Bueno, cuando hay dificultades y también cuando hay bonanza, también nos aislamos algunos. Como estoy bien, y es un riesgo, aislarse de la iglesia, aislarse de la vida cristiana, de la oración, de la lectura y meditación de la palabra, es un riesgo tremendo, porque el enemigo empieza a coger ventaja. Y de pronto se llega a un reversionismo que se llama espiritual, que cuando se da cuenta va a ser muy dura la recuperación, que la hay, pero no es lo mismo la recuperación después de haber caído. En la vida cristiana, cuando nos descuidamos un poquito, los atractivos del mundo, las dificultades, los problemas nos sacan del camino, por cualquier discusión, el enemigo empieza a ganar terreno. Y al diablo le damos 1 centímetro y se nos toma toda la vida.
Por eso nosotros debemos estar siempre en contacto con la palabra, y esto es personal, esto es en el hogar, ahí en ese cuarto de guerra, que cada uno tiene esa relación con el Señor, y en la iglesia viene y se alimenta, tiene confraternidad, conoce otros temas, pero ayuda en el crecimiento, pero individualmente nos toca a cada uno ese crecimiento. Por eso los deportistas que usted ve en las carreteras, a muchos de ellos les toca solo, sin ningún entrenador, sin ningún director técnico, formarse, formarse y formarse. Si no está el entrenador, no importa, yo tengo que seguir mi ritmo, porque donde lo deje caer. Y nosotros en la casa, si no está un pastor, si no está un líder, si no hay, no importa, yo tengo a Cristo, tengo la Biblia, tengo rodillas, tengo donde encontrarme con Dios. Porque de lo contrario, el enemigo va a sacar ventaja, hermanos. El gozo del Padre es ver a este hijo crecer normalmente sano, fuerte, vigoroso, que refleje con su manera de vivir el amor que ha recibido y que diariamente ande en el poder del Espíritu Santo. El gozo de Dios es ver crecer a sus hijos. Dice el apóstol Juan allá en sus últimas cartas, no tengo más gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Y ese es el gozo de todo papá, ver a su hijo crecer. Y cuánto más espiritualmente, pues Dios siente mucha alegría de ver la iglesia, de ver a sus hijos creciendo espiritualmente, que no se queden estancados. Y hoy más que nunca no nos podemos quedar estancados, porque lo que está viniendo es terrible para la humanidad. Pero si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, vamos a salir avantes, hermanos, vamos a seguir creciendo espiritualmente. Nuestro tema de hoy, ¿qué es y cómo andar en el Espíritu? Porque es una buena pregunta. Bueno, ¿y qué es andar en el Espíritu? ¿Alguien sabe que me ayude, hermanos? ¿Qué entiende por qué es andar en el Espíritu? ¿Y cómo hacerlo? Porque una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Y creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado qué es andar en el Espíritu, y la Biblia nos dice en Gálatas, andad en el Espíritu. Bueno, hermano, pero ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Estar en la iglesia o...? Amén. Ajá. ¿Qué es y cómo andar? Gálatas 5:16 estuvo leyendo el hermano. Este es un pasaje para que lo lean, lo relean, lo remarquen en sus Biblias, para que haya meditación. Porque si simplemente se lee, no pasa nada, hermanos. Pero si se medita, es distinto, porque está buscando uno es el entendimiento. ¿Cómo hago para entender lo que leo? Nosotros en el entrenamiento que recibimos para cómo leer la Biblia, nos afirmamos mucho en leer con propósito. Leer la Biblia es como cuando uno va a un restaurante. Ojalá cuando salga de acá, y hoy día la mamá va al restaurante con el propósito de ¿qué? Pues de comer, de almorzar y de estar feliz. Igual cuando uno lee la Biblia, ¿la lee con qué propósito? Si no la lee con el propósito de alimentarse, perdió el año. Uno la debe leer para ver qué me está diciendo, qué quiere Dios hablar conmigo, porque estamos los dos solitos. Estoy leyendo la Biblia en mi casa, estoy mirando, meditando, orando, Señor, ábreme el entendimiento. Usted le puede pedir el favor al Señor que le abra el entendimiento. Y Él lo hizo con los apóstoles, dice la Biblia, y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que entendiesen las Escrituras. Y uno le puede pedir, Señor, ayúdame. Ábreme el entendimiento, porque hay cosas que yo no entiendo, Padre, para entonces poder observar correctamente, interpretar correctamente, aplicar correctamente y ser transformado. Porque cuando se lee, se interpreta y se aplica, hay transformación. No puede quedar lo mismo una persona que entiende la Biblia y que aplica la Biblia, no puede seguir siendo la misma persona nunca. Hay una transformación, y la Biblia es el único libro que cambia vidas. Uno no le cambia la vida a la esposa, ni la esposa al esposo, ni uno cambia a los hijos. Uy, es que este nunca cambia, y peleé con él y perolata y cantaleta, no cambia, no quiere cambiar, no va a cambiar. No le siga dando perolata, porque no va a cambiar. El único que cambia vidas es Dios. Lo único que transforma vidas es la Biblia. Si no hay esa comprensión y si no hay ese contacto con la palabra del Señor, no va a haber cambio, hermanos. Ahora, lo primero que tengo que hacer es cambiar yo.
y después cambiarán los demás. Cuando uno cambia, los demás cambian. Ese es nuestro tema, hermanos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, pues no era necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba Dios en la tierra. Tuvimos el privilegio, o tuvieron aquellos de hace 2000 años, de caminar con Dios, hermanos. ¡Qué bendición! Caminaron con Dios, con Jesucristo en la tierra. Pero era necesario que Él se fuera. Y Él dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar, ¿qué? El Espíritu Santo. Alguien que los acompañara. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que estamos aquí amamos a Jesús, amamos a Dios. Bueno, guardamos los mandamientos. Taratatán. Imagínense que en la ley de Moisés, en el Sinaí, gracias. Gracias, hermano. En la ley de Moisés, en el Sinaí, le dieron a este líder, a Moisés, 613 mandamientos. No fueron 10. 10 es la ley moral hasta hoy. Tenemos los 10 mandamientos. Pero a Moisés le dieron 613 como la constitución de un país para poder vivir. Y era la nación de Israel. Que no hagas esto, que no pases allí, que cuida a los linderos, que no entres así, que todo lo que era. Pero nadie la pudo cumplir. Nadie pudo cumplir esos 600 y pico mandamientos. Entonces viene Jesucristo y dice, les voy a dar uno solo, que os améis unos a otros. Y nos ha quedado grande. Aún en el mismo hogar hay diferencias con papá, con mamá, con la suegra, con el cuñado, con la tía que tú hace todos los días tomando sopa y que nos amargue el rato que otra vez llegó y que se pegó y que se colgó. Y no podemos en el hogar muchas veces perdonar. O sea que un solo mandamiento nos ha podido quedar grande. ¿Qué tal que nos hubiesen dejado los otros? Pero el Señor dice, si me amáis, como dices, como lo estás afirmando en la iglesia, si me amáis, es porque guardas, o sea, obedeces mis mandamientos. Entonces, si tú me amas, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro quiere decir similar a mí, igual a mí, porque el Espíritu Santo es exactamente igual al Padre, igual al Hijo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, es interesante que él dice el Espíritu de verdad. Y os dará otro consolador. Es otro, como si estuviera otro Jesús. Él tenía que irse, pero nos deja una persona igual a él en espíritu, para que acá en el corazón nos acompañe, permanezca con nosotros. Acá en el corazón, no en este, acá. Bíblicamente acá está, ¿no? Ahí tenemos el Espíritu Santo, ahí tenemos el alma, aquí tenemos los pensamientos, aquí se procesa todo, acá. Lo bueno y lo malo está acá, el amor y el odio está acá, el crecimiento espiritual está acá, todo lo que yo quiera hacer está acá. Y acá tengo el Espíritu Santo que me ayuda, me impulsa, me corrige, me amonesta. Y Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no puede ver la obra del Espíritu Santo, ¿por qué? El mundo no lo puede ver, ¿por qué? Porque no han creído, por eso hay que llevarles el Evangelio, para que ellos también puedan percibir el Espíritu Santo, tenerlo en sus corazones. Y os dará otro, y aquí dice, el Espíritu de verdad. ¿Por qué hace claridad Jesús con el Espíritu de verdad? Cuando vemos el Espíritu Santo la E con mayúscula es del Espíritu Santo, ¿no? Porque hay veces podemos ver otros espíritus en la Biblia. Hay espíritus malos. O el espíritu mío, el espíritu de vida es con minúscula. Pero el Espíritu Santo es con mayúscula y Él dice, el Espíritu de verdad, ¿por qué hace esa claridad? Porque hay espíritus de engaño y hoy más que nunca hay espíritu de mentiras en muchas partes con la Biblia en la mano
engañando, haciendo negocio, tumbando gente, haciendo de todo con un espíritu de mentiras. Porque el espíritu de verdad corrige y no permite que se le haga daño a la iglesia, ni que se explote en ningún área. El espíritu le dice a uno qué debe hacer, lo va orientando. Ojo, el espíritu lo va amonestando para que no se le vayan las luces y vaya a abusar de las ovejas que el Señor le encargó. Porque Él dijo, apacienta mis ¿qué? Mis ovejas, no mis jirafas. Mis ovejas. Y es interesante porque Él dice, apacienta mis ovejas, no las suyas. Hay pastores y líderes que se creen los dueños de la iglesia. No, esto es mío, mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Eso no es suyo. Eso es prestado y se la dieron para cuidarla. No las vaya a esquilar, no las vaya a trasquilar, no les vaya a quitar lo poco que tienen, porque tiene que darle cuentas al Señor. Dice, porque el Espíritu Santo mora con vosotros y estará con vosotros. El mundo no le conoce, pero nosotros sí sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Lo sentimos, porque claro, uno acepta la invitación de alguien para venir a la iglesia, pero ¿saben una cosa, hermanos? Los que estamos aquí en el fondo, estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo. Alguien nos dijo camine, pero por dentro el Espíritu Santo, camine, vamos. Por eso estamos acá nosotros, hermanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tristeza, ¿no? En cierta forma es un juicio, hermanos. Uno se pone a mirar y es un juicio que haya llegado al Espíritu Santo. Tristemente, hermanos. Pues es nuestra salvación, es nuestra convicción, pero qué triste que haya tenido que irse Él porque fue rechazado. Bueno, les voy a enviar otro, porque a mí no me recibieron, a mí me despreciaron, pero con todo y eso lo que hicieron, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. En aquel día, 14:20 de Juan, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todo esto nos lo hace ver el Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que si yo amo a Cristo, Dios me ama, Él me ama a mí, y el Señor se manifiesta en mí. ¿Cómo? A través de las oraciones, a través de la orientación, a través de todo lo que hace por nosotros. Él se va manifestando cada día, hermanos, por el hecho de que le amamos. Y el papá se siente complacido, ¿no, hermanos? ¿A quién de nosotros nos gustaría que alguien pellizque al niño, o le jale el pelo al niño, o le haga, palabra de moda, ¿cómo es? ¿Bullying? Al niño. ¿A algún papá le gusta que le maltraten a su hijo? Inmediatamente que en el colegio alguien le pegó, se va a esa mamá, pero casi con un rejo a ver a quién acá. ¿Qué fue lo que pasó con mi hijo? ¿Por qué? Porque yo hago sentir a mi hijo y a mi hijo nadie me lo va a respetar o rechazar. Lo mismo pasa en el cielo. El que me respete y me rechace a mi hijo, yo también lo voy a rechazar y lo voy a despreciar. Por eso el amor a Jesucristo es de todo corazón por lo que hizo en el Calvario, venir a morir por nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Todas las cosas. Ahí está. Creo que toda la tenemos, hasta en varias versiones. Él me va a enseñar. Le estaba diciendo a ellos, pero a mí también me está diciendo. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Cuando vamos a leer la Biblia, por eso primero oramos. No dice que hayamos pecado, para que entonces el Espíritu Santo pueda avivarse dentro de nosotros, y como el Espíritu está aquí, y el Espíritu está aquí, entonces hay que empatía, ¿no? ¿Por qué? Y yo puedo entender. Por eso muchas veces no se entiende la Biblia, porque uno la coge como leyendo una revista, como leyendo cualquier libro, pero cuando yo veo que la Biblia, ahora la Biblia no tiene nada de santidad ni de divinidad, es un libro común y corriente. El asunto es el contenido. No sé que termine idolatrando el libro. Es el contenido lo que me lleva a tener esa relación con Dios. Pero si yo no la aprecio, si yo no estoy en contacto con lo que hay acá, pues va a ser muy difícil que yo conozca todo lo de Dios. Nosotros los cristianos somos los únicos seres en el mundo
que sabemos lo que está pasando, que sabemos lo que pasó, y somos los únicos que sabemos lo que va a pasar. Sin bola de cristal. Nosotros sabemos lo que va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar, no? Viene el Señor y viene a traer paz y justicia. Y nos fuimos y quedó el acabose para la humanidad que le rechazó. Claro que también viene la salvación para Israel, ahora están en guerra, pero ya viene la salvación para ellos. Él tiene su país en el corazón. Él va a salvar a Israel. Ahora lo podrán acabar de 1000 formas, pero Él tiene su nación y Él va a salvar. De hecho ya están regresando, ¿no? Los que se van a salvar allá. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, es como un cuadro de lo que es Dios a través del Espíritu Santo, Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Ahora, dice él, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso era para conveniencia nuestra. Me toca irme, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario entonces que al irse él, todo el mundo creyente tuviera el Espíritu Santo. De lo contrario, pues, él estaría ahí. Si el Señor se hubiera quedado, solamente estaría recorriendo Galilea y estaría recorriendo ese sector y nosotros acá, sin el Espíritu Santo, sin el Evangelio. Pero en razón a que Él se fue, envió el Espíritu Santo en Pentecostés, que es el que tenemos todos y cada uno de nosotros. Oído, y cuando Él venga, mira que viene el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está, hermanos, la obra del Espíritu Santo que nos llevó a la salvación. Porque viene a convencernos ¿de qué? De pecado. ¿De cuál pecado? De que tomo cerveza, o de que trasnocho, de que engaño, de que traiciono a la pareja, o robo. ¿Cuál es el pecado? Mire, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que condena al mundo. No creer en Jesucristo. No el que se emborracha, no el que mata, no el que hizo... No porque él finalmente se va a arrepentir. Ahora, alguien va a decir, entonces uno puede matar o robar. No, porque si cree en Cristo no lo hace. Sencillo. Pero puede ser un santurrón como Nicodemo. Puede ser buen esposo, buena esposa, buen trabajador, honesto, responsable, ama a sus hijos. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, va rumbo al infierno con toda su belleza de hogar que tiene. Con todo su estilo y calidad de vida, va para el mismo infierno si no tiene a Jesucristo en el corazón. O sea que el pecado es no creer en Él. Todo es por creer, vea. Siempre es creer, es por creer. Entonces, todo el ser humano que cree en Jesucristo haya sido el peor criminal, si recibe a Jesucristo, acepta lo que Él hizo, se va a salvar. Y esto es lo que muchas personas rechazan y es incoherente. Yo de vez en cuando les digo, yo no sé si el mono Jojoy estará en el cielo o no. O un señor que se llamaba, o le llamaban tiro fijo. Ay, pero un criminal. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo? Se salvó. Parece incoherente, ¿no, hermanos? Parece injusto que un tipo que le dañó la vida a tantas personas esté en el cielo. Bueno, ¿y cuál era la diferencia de él con nosotros? No, pero uno no era así de criminal. No, es que una mentira es un crimen para Dios. Quitarle la honra a los demás es un crimen. Cometer una injusticia es un crimen. Un pecado es un pecado. O sea, no hay cantidad o valor por los pecados. Este es más pecador que este y este. No, el pecado es pecado, cualquiera que sea. Todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y yo no sé, porque cuando yo trabajé mucho tiempo en la radio, nos llegaban los informes de las montes de Colombia, nos llegaban las cartas el día del periodista, fulano de tal, enarbole el periodismo con altura, que no sé qué, de los montes de Colombia, le escribimos a usted. O sea que ellos saben quién es uno y qué habla uno. Y hablamos siempre también en la radio de Cristo. Y en el monte hay muchas Biblias y Nuevos Testamentos.
En el monte llegan las emisoras cristianas, ahora los celulares. Entonces uno no sabe, hermanos, a última hora, quién se salvó. Lo que pasa es que enjuiciamos a los demás. Este criminal que va a entrar al cielo, esta vieja que va a entrar al cielo, este borracho, este adicto a la que va a entrar al cielo, y uno, ¿por qué sabe? Además nos mandaron a predicar el evangelio, ¿a quién? A todos los enfermos, o sea, a todo pecador. Nosotros estábamos en ese rango de pecadores, el Señor por su amor y por su gracia nos rescató, ahora nos dice, vaya, haga lo mismo, predique y saque a otros como yo lo saqué a usted allá. Esa es la función nuestra. De modo pues que no podemos juzgar quién está en el cielo y quién no está. Porque solamente el que haya creído en Jesucristo. Y una persona, si sea en el último minuto de su vida, si le entregó su corazón al Señor y aceptó lo que él hizo, puede estar intubado en la peor condición, que lo último que pierde es los sentidos. Y allá en la peor condición en un hospital, oyendo todos esos piticos que le colocan a uno, se salvó. Porque oyó el evangelio. Por eso nosotros debemos siempre predicarlo. No sabemos, no nos mandaron a juzgar quién va a entrar al cielo y quién no va a entrar, nos mandaron fue a predicar, predica el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. El Consolador no vendría si yo no me fuera, me toca irme para que venga el Espíritu Santo, debo irme y cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, que es lo más importante ahora que estoy hablando del Espíritu Santo, por cuanto no creen en mí. De modo pues, hermanos, que el que no crea, se condena. Pues el Señor les dijo todo esto, yo les voy a enviar otro, yo me voy. ¿Cumple el Señor lo que dice? Todas las promesas, más de 1800 que hay en la Biblia, todas cumplidas. Y otras por cumplir, porque cada vez viene Pentecostés, ya Pentecostés celebrando esta fiesta, hermanos, en Jerusalén, y había gente de otras naciones, de otros países allá en la celebración. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, algo que es bien un tesoro escondido que hay ahí en Hechos capítulo 1, hermanos, porque esto es de capítulo 1 y 2, algo que poco se tiene en cuenta. ¿Sabe quién está en Pentecostés reunido también con esos 120 que estaban en Pentecostés? Estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. O sea que ellos también recibieron el Espíritu Santo. O sea que como algunos niegan, María necesitaba la salvación. Claro, pues sí es cierto, es un vaso escogido por Dios, pero era un ser humano y necesitaba la salvación de su hijo que fue el que murió en el Calvario. Y recibieron, dice que estaban todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo he escuchado predicaciones que el Espíritu Santo los tiró a todos al piso y que estaban todos acostados. Todo eso es mentira. Es que se inventan muchas cosas, que por qué se cae la gente en las iglesias. Yo no sé por qué caerán. No dice la Biblia, yo no puedo hablar sobre lo que no dice la Biblia. Yo no puedo hablar. A mí varias personas me dicen, oiga hermano, ¿y por qué la gente se cae en las iglesias? Yo no sé, porque la Biblia no dice que el Señor los tumbaba, todo lo contrario, que el Señor los levantaba, no que los tumbaba. Yo creo que los tumban es de muchas formas, ¿no? Pero que por qué es una doctrina que yo nunca he entendido. Mi mamá estaba entre esas. Yo un día estaba en una iglesia cuando casi me tumba mi mamá también. Y cayó allá y yo la vi, esta anciana. Y yo después le dije, mamá, ¿y qué? Dijo, no, pero no qué. No, y que se cae uno. ¿Pero qué sintió? ¿Qué? No, nada. Entonces, bueno, pero cada uno tiene sus doctrinas. Entonces no estaban todos en el suelo, estaban sentados. Por eso es bueno leer la Biblia con propósito. No estaban caídos, estaban sentados, hermano. Espíritu Santo no tumba a nadie. Todo lo contrario, da vida. Levanta, hermanos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esto sí ha sido el tema de discusión. Que yo hablo en lenguas, que usted habla en lenguas, mi mamá hablaba en lenguas, y yo lo oía por ahí. Bueno, pero resulta que esta lengua no era ninguna jerigonza.
Estas lenguas eran idiomas, porque había gente de varios países, de varias naciones, y ellos recibieron en su propia lengua el mensaje. O sea que ahí existían traductores. Pedro estaba predicando, y como ese señor es, por decir ahora, ¿no? Ese señor es de Rusia, aquella señora es de Inglaterra, aquella señora quién sabe dónde será de otro país, este es italiano, entonces como yo estoy hablando en español, no entiende, hay alguien que les va a hacer llegar en su propio idioma el mensaje. Eso fue lo que pasó. Por eso dice más adelante, ¿no los oímos hablar en nuestra propia lengua? Claro, en su propio idioma el Señor los usó para que llegara el mensaje a muchas partes, hermanos. Y la gente anda buscando este tipo de emociones o de experiencias. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como les dije algún día, en Bogotá escuché una emisora una vez que decía, gran curso para hablar en lenguas. Pague. Pero ¿cómo así para hablar en lenguas? ¿Curso? ¿Cómo hace uno para saber si eso es verdad o es mentira? Que hay curso para hablar en lenguas. Mira, aquí está la respuesta en este verso, hermanos. Para disipar todas esas dudas, aquí dice, hablaban en otras lenguas según el Espíritu, no los profesores, ni los hombres, ni los pastores, según el Espíritu. Porque si hay un don, el don que sea, es dado por el Espíritu Santo, no por la iglesia, ni por la denominación, ni por el pastor, ni por pagar. Los dones los da el Espíritu Santo. Nadie puede decirse, oiga, véndame un don. Hubo un hombre que quería comprar ahí, cuando estaba Pedro y ellos, un hombre quería tener dones y ofreció plata. Y Pedro le dijo en palabras colombianas, púdrete con tu plata. Nada nos sirve de eso, porque esto no es cuestión de hombres, es cuestión de Dios. Bueno, llegaron las lenguas, o sea, esa era la visita del Espíritu Santo, por eso hubo estruendo, hermanos. Y eso es lo que se llama, en algunas iglesias dicen que ese es el avivamiento, que haya escándalo, que haya gritería. ¿Cuál? Si esto fue para que se supiera que vino el Espíritu Santo, porque de lo contrario nadie se hubiera dado cuenta si no se produce ese estruendo. Porque como el Espíritu Santo es invisible, y el Espíritu Santo no hace ruido. O sea que donde hay escándalo y donde hay ruido, no, porque Él dice que interviene con nosotros con gemidos indecibles, en una paz impresionante. Que el Señor permitió como ese estruendo era para que alguien preguntara, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? No, que los evangélicos recibieron la visita del Espíritu Santo. De lo contrario, nadie se hubiera dado cuenta. Hoy en día uno no sabe aquí quién se puede salvar, que de pronto no haya sido salvo y va a recibir el Espíritu Santo, uno no se da cuenta. Hay gente que está reclamando otro Pentecostés, imposible, nunca vuelve a haber otro Pentecostés. ¿Qué tal todas las veces Cristo muriendo, resucitando y enviando el Espíritu Santo? Ya Él está en la tierra. Ahora, ¿cómo llega el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder andar en el Espíritu? Eso es lo que estamos viendo. Llegó el Espíritu Santo ahí. Según el Espíritu da, hermano, los dones lo da el Espíritu Santo. Ahora, si yo quiero decirle al Señor, ayúdame con un don que se ajuste a mi personalidad, a mi carácter, yo le puedo orar, Padre. A mí me gusta el don de servicio. Señor, a mí me gusta el don de compartir, de dar. Padre, a mí me gusta el don de exhortar, de aconsejar a las personas. Confírmame si yo tengo ese don o ayúdame, Señor, porque a mí me gusta ayudar a los demás. Y Dios, en su misericordia, lo puede hacer, hermanos. Ya no hay dones espectaculares, de milagros, de sanidades, de lenguas. Ya no aparecen esos dones. Romanos capítulo 12, versos 6 en adelante. Ahí están los dones que corrigieron el problema de Corinto. Que tenían todos los dones, pero formaron un desorden. Tenían todos los dones y Pablo no les pudo hablar como a maduros, sino como a niños, porque vivían agarrados en contiendas y con todos los dones. Ahora vemos en Romanos capítulo 12, 6 los dones para la iglesia. Y pídale al Señor el que quiera, hermanos, el que se ajuste ahí a su carácter. Ahora, llegó el Espíritu Santo a la tierra. Ahora, ¿cómo llega la salvación personal? Ese Espíritu Santo llegó ese día de fiesta en Pentecostés. Ahí no hay gentiles. Ahí no está la iglesia. No estamos nosotros, están los judíos. Ya en el capítulo 10, cuando Pedro habla con Cornelio, que hay
lienzo que desciende con todo tipo de animal, mata y come, no llames a nadie inmundo, ahí es cuando llega el Evangelio a los gentiles, o sea, a nosotros. En el capítulo 10 de Hechos. ¿Cómo es en la salvación personal? Pues en la salvación personal dice Efesios 1:13, aquí está, hermanos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo ser humano que oye el evangelio, que lo acepta, que le cree, el Espíritu Santo lo sella. Entonces cuando nosotros estamos predicando, una persona, estábamos allí con Milena y César, aquí vino una señora que quería hablar ayer, antier, es que ella quiere hablar con usted, venga para acá señora, hablemos de Jesucristo, hablemos de lo que pasó en el Calvario, hablemos esto y esto y esto, cree lo que hizo el Señor por usted, de todo corazón acepta que esa sangre derramada le limpia de todo pecado, que la muerte de Jesucristo en el Calvario fue para que usted tuviera vida eterna. Acepto eso, lo creo. Entonces venga, oramos, porque usted aceptó la obra de Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu sella. ¿Para qué? Para que eso que escuchó nunca en la vida salga de ahí. Ese es el yelmo de la salvación que habla Efesios. Que entre 100 y 100, como un casco, yo tengo la salvación. Puedo estar pasando por los problemas que sean, por las dificultades que sean, yo sé que soy salvo por Cristo. Puedo estar en el peor momento, en la peor calle del Cartucho, caminando porque me tocó quedarme, el bus me dejó ahí, yo sé que me toca salir de esta, y si empiezo a temblar la embarro porque los enemigos ven y conocen el miedo. Señor, yo sé que tengo a tu Hijo en el corazón, y Él me acompaña y Él me sacará de esta. O sea, ese es el yelmo, que nunca se le olvide a uno entre 100 y 100, que acá está la salvación, por haber creído en el Evangelio. En el Evangelio de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Él nos dijo antes, yo me voy, pero les envío a otro. Y ahí está cumpliendo la promesa. Todo creyente recibe esa promesa. Oído, ese Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ¿qué son las arras? Los colombianos sabemos qué son arras, ¿no? Hacemos un negocio y damos un adelanto. Esos son arras. Entonces, cuando nosotros creímos en Jesucristo, Él como adelanto dio al Espíritu Santo y dijo, ya son míos. Ya tienen el sello mío, ya nadie me los arrebatará de mis manos hasta que venga a llevarlos para que se cumpla la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá estamos todos sellados, pero la salvación se culmina, se concreta cuando nos vayamos. Ya somos salvos, pero todo el plan de Dios, la consumación de ese plan, es cuando nos lleve, que es lo que estamos esperando. Entonces ya somos salvos, ya alguien adelantó por nosotros. ¿Cómo le costó a él, hermanos, ese adelanto? Cuando uno hace un negocio de un carro, de una casa, de un asadón, uno no le alcanza la plata y le dice, pues yo le adelanto esto, pero con gran sacrificio. Y si no tiene para todo es porque le toca mirar a ver cómo consigue, cómo lo hizo el Señor, cómo adelantó él esa compra en la cruz, con su preciosa y valiosísima sangre, hermanos. Nos compró, nos adelantó ya. Somos de Él. Por eso no apreciar la salvación es el error más grande. Despreciar la salvación es lo más triste y terrible. Y nosotros los que la tenemos, descuidarla es lo peor que podemos hacer. No porque la perdamos, sino descuidarla es no alimentarla cada día más, no crecer más en ella. Ese sí es un error muy tremendo, hermanos. Dice 1 Corintios, dice acá arriba, en el verso 1, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Porque yo tengo toda la Biblia. Aquí está el evangelio. Tengo 4 evangelistas que escribieron el evangelio. Pablo habló sobre el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que lo lleva a uno a la salvación? Pues el mismo, vea. Además os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, no hay salvación. ¿Cuál evangelio, Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio, que murió, fue sepultado y resucitó. Lo cree, es salvo. No lo cree, creyó en vano. No ha pasado nada, puede llevar 20, 30 años en la iglesia. Yo he hablado con gente de 20, 30 años en la iglesia que no sabe todavía, no sabe qué es la salvación. Sino ellos dicen, yo hice la oración de fe. Le dije, yo también la hice. Y hasta viene guayabao. Eso me daban codo, hágala, pase al frente. Pero yo no sabía nada porque yo no, que yo te recibo en mi corazón, Señor, y que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida y de repente, otra vez. Porque no pasa nada. Muchos creen que porque hicieron la oración de fe son salvos. Entre otras cosas, la Biblia no tiene la oración de fe. Y si es oración de fe es porque es creyente, entonces fe es para el creyente. ¿Cómo hacía la oración? No está la oración de fe. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si no cree esto, creíste en vano. Que murió, fue sepultado y resucitó. Y si ustedes miran la Biblia, todo tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Desde Génesis, cuando le quitó los delantales a Adán y Eva y le puso pieles de animales, desde ahí mostró que una sangre inocente era para quitar el pecado, para cubrir el pecado. Y miles de años después en la cruz del Calvario sucedió lo mismo. Un inocente cordero cubre nuestros pecados, quita nuestros pecados del mundo. O sea que de Génesis viene hablando del Evangelio, hermanos. El Espíritu Santo de la promesa, el Señor cumple lo que promete, que Él las arras, ese adelanto por nuestras vidas, hermanos. Qué bendición poder haber sido salvos. Y ahora entramos al tema que leyó el hermano para ir avanzando rápido. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿De cuál carne? Porque es que de pronto uno piensa que es de esta carne o carne de res. Vamos a mirar qué es carne. Carne tiene que ver con los pensamientos, filosofías, tradiciones del mundo, con la mundanalidad. Eso es carne. Mata eso. Y hay que dar un nuevo nacimiento en el Espíritu para poder combatir esos pensamientos. Pero lo vamos a ver por el camino. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Digo pues, andad en el Espíritu. Si vamos a estudiar la Biblia, entonces viene a ser como un imperativo, andad permanentemente, todos los días. Él no dijo, anden. Porque uno va y le dice, no, yo ya anduve. No, andar es permanentemente, como nos dice, id y predicar el Evangelio. Siempre, ir. No vayan, ir. Aquí dice él, andad en el Espíritu, o sea, es una orden, es un mandato, en conclusión es un mandamiento. Que andemos en el Espíritu. Como ya hemos nacido de nuevo, ya escuchamos el Evangelio, oímos el Evangelio, creímos en el Evangelio, yo nací de nuevo. Ahora que nací de nuevo, ¿qué debo hacer? Empezar a andar como creyente. A través de la Biblia, de la oración. El Espíritu nos ayuda. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Claro, la ley mataba al que cometió un error, a un hijo rebelde, a una persona sorprendida pecando a piedra. La ley. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, mayúscula, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto es bueno, voy a hacer una claridad sobre esto. Manifiestas son las obras de la carne. Andad en el Espíritu es el mandato. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Claro, si yo estoy aquí hablando en el Espíritu, pero por dentro estoy pensando en algún pecado, en alguna cuestión, hay una guerra en mí tremenda.
y hay una oposición. El Espíritu Santo se opone a todo lo malo que yo quiera hacer. Porque si se pusieran de acuerdo, sería la locura. Imagínense el Espíritu Santo ponerse de acuerdo con el pecado. Pues nos vamos los tres a jugar tejo. Nos ponemos de acuerdo, no se pone de acuerdo. Es como dos imanes ahí al revés, ¿no? Una oposición, una resistencia. Entonces no se da usted cuenta, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto le contesta mal a alguien o le tira la puerta. O de pronto le dice a usted qué le importa, si sea la mamá o la mujer. No se da cuenta, hermano, que de pronto el Espíritu Santo por dentro le está diciendo, ¿por qué contestó eso? O sea, ¿para qué tiró esa puerta, hermano? ¿Qué le estaba preguntando para que dijera, por qué? Ese Espíritu Santo es ese juez que tenemos. Él nos redarguye, o sea, nos convence, redarguir del pecado que estamos, de lo que hacemos mal, y nos va llevando por el mejor camino. Si somos guiados por el Espíritu, no hay problema. El deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, el deseo de la mundanalidad es en contra del Espíritu Santo. El deseo del pecado es en contra del Espíritu Santo. El Espíritu es contra la carne, contra todo lo que vemos en el mundo, hermanos. Ahora, el mundo no quiere decir que tenemos que satanizar todo lo que vemos. Hay cosas buenas, ¿no? Pero generalmente el mundo y sus atractivos nos llevan por un camino equivocado. Mire, quiero hacer esta claridad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, el engaño a la pareja, fornicación, cuando son solteros, inmundicia, lo que se hace individuo, lascivia, los pensamientos, asuntos sexuales desordenados, sin control y sin ley, los malos deseos, tiene que ver con la lascivia. Obras de la carne, no espíritus. ¿Por qué hago esta claridad? Porque en algunas épocas, hace años, en iglesias llevaban, hermano, que si usted quiere orar por mi hijo que tiene espíritu de adulterio, o mi hija tiene espíritu de fornicación, o tiene espíritu de lascivia. Si fueran espíritus, entonces uno le dice a Dios, no, pues me llegó un espíritu de fornicación, ¿yo qué hacía, Señor? Si me tomó y yo no pude. No son ningunos espíritus. Claritamente dice, y manifiestas son las obras, lo que yo hago de lo que tengo por dentro. Yo soy el que hago eso, yo soy el que adultero, yo soy el que fornico. En nada de esto tiene que ver ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni en esto. Es la carne mía que salta y desea. ¿No le ha pasado a usted que en el supermercado quisiera arrancar una ovita? ¿Cierto? O de un durazno que me provoca pegarle un mordisco y dejarlo ahí tirado. O destapar la gaseosita y hacerse el que no lo vieron y creyente con la Biblia. Entonces la carne salta por cualquier cosa, con amistades, con torcidos, con propuestas, con negocios, con revistas, con internet, con el clic que le da, déjelo quieto, no le dé clic, pero es que se va a mirar qué más tienen, no lo mire, porque ahí está la carne. Y le pega el clic y le bajó de la vida espiritual, hermanos. Qué peligro dar un clic mal dado, pero peligroso. Por supuesto que la carne está ahí, es una guerra impresionante entre el espíritu y la carne. Es como que uno suda, Dios mío, una batalla. Hágale. ¿A quién le quiere ceder su espacio? ¿A Dios o a la carne? Entonces no hay ninguna obra de la carne, ninguna espíritu. Es que es un espíritu que me poseyó de tal cosa, no lo posee ya. No es cierto. ¿Qué más hay? Pablo está hablando de los pecados que son obras. Acordémonos que habla de las obras de la carne, o sea, en plural, y del fruto del espíritu individual. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Obras es plural, porque son hartos los pecados, pero vamos a ver lo del espíritu. Pero él sigue hablando. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Hay algo de esto en nosotros? ¿No puede ser? ¿O de pronto sí? Que nos guste por ahí como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, busca problemas, que apague usted, que cierre, que mire el switch y la luz, que quedó la llave abierta, que recuerde, y dele. Entonces viene el enganche y viene la carne, trabaja de todo ahí.
Gálatas 5:21, envidias, uy, este sí es un pecado. Y uno se atreve a decir, ¿envidioso yo? Bueno, sí, pero envidia de la buena. No la conozco. No la conozco la envidia. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no hay salvación. Entonces uno dice, oiga, venga acá. Porque yo tuve una discusión con la vecina, entonces pierdo la salvación, porque ahí dice que los que heredan, que no van a heredar el reino de Dios. O sea, si yo soy celoso, si me dio un momento de ira, tuve una enemistad con alguien, entonces yo pierdo la salvación, ¿qué creen? Entonces, ¿por qué dice así? Por una palabra que hay aquí que debemos tener muy en cuenta. Dice así, hermanos, que los que practican, o sea, los que viven en eso. Es muy distinto que uno tenga una rabia, que a uno se le salte por algo, a que viva toda hora con la piedra afuera, perdóneme. Por todo se pone bravo, se mira en el espejo y ya se arruga. ¿Pero qué le pasa? Pues usted tiene un problema que de pronto no ha comprendido la salvación. Está bien las cosas momentáneas y rápido corregirlas. Pero cuando ya es un hábito, es que practican, o sea, ya no hay salvación al que no quiso salir de ese pecado, porque hay pecados de muerte, por los cuales pido yo que no se ore, nos dice el apóstol Juan. No, hay pecados por los cuales usted no ore. ¿Por qué? Porque esa persona no lo va a dejar, no lo va a abandonar, va a morir con ese pecado. Puede ser una mentira, no quiso salir de ahí, se va a morir con eso, porque no quiso salir, no renunció, nunca creyó. Que robaba esto, que quitaba esto, nunca creyó, si sigue haciéndolo. De pronto se arrepintió, entonces ya no está en la práctica del robo. Pero los que practican, esos pecados caracterizan a la humanidad, a esa humanidad que no es salva. La lista de Pablo abarca 3 áreas fundamentales de la vida humana: sexualidad, religión y relaciones humanas. Hay 3 clases de pecados acá. Diríamos que la idolatría, hechicerías, todo eso tiene que ver con la parte espiritual y religiosa. Pero también habla de envidias, homicidios, tiene que ver con las personas, las relaciones humanas. Y la sexualidad tiene que ver con orgías y cosas semejantes que vivimos, adulterio y fornicación. 3 clases de pecados ahí, hermanos. Voy avanzando para ir terminando ya. El apóstol hace otra relación de pecados por si sobran pecados o faltan aquí, hay otra listica. Está en Romanos 1, 24, 32, que está la condición del mundo, en Romanos. Y 1 Corintios 6, 9, 10, donde habla de otros pecados. O sea que la lista de pecados que nos trae la Biblia, nadie puede decir, no, yo no sabía. Qué pena, mi Señor, pero me engañaron porque yo ni idea tenía. Sí, tenía idea, porque ahí está la lista de pecados. Ahora vamos lo contrario, ¿no? Gálatas 5:22, mire lo contrario. Mas el fruto, no dice los frutos. Oído a esto, hermanos. Las obras de la carne son hartas, ¿sí vio? Pecado, 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 pecado. Ahora viene lo contrario, mas el fruto, uno solo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A quién le van a aplicar la ley si no se pasa el semáforo en rojo? ¿A quién le van a aplicar la ley si se cuadra en el sitio donde debe cuadrarse? ¿A quién le va a aplicar la ley si no insulta al policía, si no insulta al vecino, si no le pega a la esposa? ¿A quién le van a aplicar la ley por amar? Perdóneme, no hay ley contra tales cosas. Contra las otras sí, muerte. Contra estas no, mire, bondad. Ahora, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, todo lo anterior. Ahora somos de Cristo, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya les explico algo. Mas el fruto del Espíritu es, ¿por qué habla del fruto, hermano, y no de los frutos? Para que podamos comprender ya para terminar. Porque dice, las obras de la carne son estas, pero el fruto es uno solo. ¿Por qué? Por una sola razón, hermanos. De lo anterior yo puedo tener varios de esos pecados y arrepentirme
pero el fruto es uno solo por una razón. Yo no puedo despertarme hoy a decir, uy, hoy voy a amar. Y entonces hoy es para mí el día del amor. No importa que sea mentiroso, no importa que robe, pero yo quiero amar. Entonces dice, amor, gozo, ay, hoy quiero ser feliz. No. ¿Qué más dice? Paciencia, hoy voy a tener paciencia. Uy, he sido tan insoportable. Entonces, hoy tengo paciencia, pero no amo. Hoy tengo paciencia, pero no tengo gozo. No puede ser. Dice, benignidad, ser conmovido, buena gente con los demás, tener misericordia con otros, vivir la necesidad de otros, ser benignidad, bondad, generosidad, fe, lo que he creído. Yo no puedo decir, bueno, hoy me voy a levantar con harta fe y voy a hacer las cosas con harta fe y ojalá ganas santa fe. No, ya les explico. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Resistir bajo presión. No importa que le tengan el pie encima quieto. Pero tengo que aguantar, sí, para eso Cristo es su defensor o no. Claro, Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestra defensa. Templanza. Yo primero creía que templanza era ser uno bien templado. ¡Cállese! Templanza, ¿sabe qué, no? Dominio propio. Quieto. Piense antes de hablar. Piense antes de tomar esa decisión. Piense antes de viajar. Piense antes de lo que vaya. Piénselo, hermano. Con dominio propio, para que después no esté culpando a nadie. Muy bien. Ahora, ¿por qué dice el fruto? Porque estas características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, las tengo que tener todos los días. Todas las que hay ahí. Por eso es uno solo. Yo no puedo sacar esta uva y mañana me como otra. No, hermanos. Todo lo debo tener. O sea que nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, somos esto, personas amorosas. No somos amargados. Tenemos gozo. No vivimos creando conflictos, ni en marchas ni en manifestaciones. Nosotros no somos de esos. Dios sabe lo que va a hacer. Porque alguien dice, no, yo tengo que... ¿Pero cómo? Entonces, ¿dónde está Dios y dónde está mi confianza? No, pero que el gobierno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la fe? ¿Es un gobernante, un presidente mucho más que Dios? No, porque ahí dice fe. Entonces, yo tengo que poner mi fe en acción todos los días. Entonces yo tengo que ser paciente. Ay, cuando llego al consultorio y resulta que hay otras personas que atendieron por encima mío, o que entró una señora y yo estaba ahí sentado de afán. ¿Y usted qué hace en el consultorio? Y el médico no vino. Y le aplazaron la cita, pero usted la llamamos. ¿Cuándo me llaman? Pero, y se desespera. Y con la Biblia en la mano. Y le dice a la empleada de todo. Y después, perdone, ¿cómo le predica? Después de que la insulta, le dice, ¿sabes una cosa? Cristo murió por ti. Ay, no me lo cuente. ¿Y por qué no murió por ti más bien? Dijo una señora un día, no me cuente tanto el evangelio, déjemelo ver. Y es así, hermanos. No me hable tanto de Cristo, no me hable tanto de la Biblia, muéstremela con sus actos. Esa es una de las maneras de ganar. Entonces, es un fruto, es uno solo. Yo tengo que todos los días pensar en amar, en perdonar, en ser prudente, en dejar de alterarme. Ahora, no es fácil. Además les voy a decir, es imposible sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo es posible. Es practicar, es decir, bueno, me voy a callar, voy a perdonar, voy a evitar esto, voy a evitar lo otro, y yo sé que Dios me ayuda. Muy bien, si vivimos por el Espíritu, finalmente andemos también por el Espíritu, caminemos por el Espíritu, ¿no? Todos los creyentes tenemos la permanencia del Espíritu Santo en nuestro interior para entender su palabra, ayudarnos en la oración, redarguyéndonos sobre la manera de vivir que agrademos a Dios y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Es imposible que un creyente no lo tenga, es porque no ha creído. Pero todo creyente
tiene el Espíritu Santo, lo tenemos. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos las herramientas para poder avanzar. Y finalizo acá, hermanos, con la antigua vida y la nueva. Oído a esto que sucedió, hermanos. Miren lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, que también lo podemos tomar nosotros para poder vivir la vida cristiana. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón de piedra y un corazón de carne, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué es corazón de piedra y qué es corazón de carne? Corazón de piedra cuando estábamos en el mundo, cuando estuvimos duros, no aceptamos el Evangelio, impongo mi ley, ese es corazón de piedra. Pero el Señor nos regala un corazón de carne. Corazón de carne quiere decir que somos sensibles, que escuchamos el Evangelio, que accedemos, que nos dejamos llevar por Dios, por el Espíritu Santo, porque tenemos corazón de carne. El mundo tiene corazón de piedra, no quiere saber de Dios, no me importa Dios. Y cada día esto va peor. Cada día hay más ateísmo, más rechazo a las cosas de Dios, más se están endureciendo los corazones. Por eso los que ganemos para Cristo van a tener un corazón. Y pondré dentro de vosotros, aquí está, mi espíritu con mayúscula. Pero ¿para qué nos da el Espíritu Santo? Dice, y haré que andéis, estamos hablando de caminar, de andar. Haré que andéis en mis estatutos, en mi palabra, y guardéis mis preceptos, o sea, mis palabras, y los pongáis por obra. No solamente que escuchen la Biblia, que lean la Biblia, sino que la pongan, o sea, que la apliquen para que se pueda ver una transformación. O sea, que ya estaba desde el Antiguo Testamento también anunciada la venida del Espíritu Santo. Y esto nos va a ayudar mucho, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor en el Nuevo Testamento para nosotros. Pues todo esto es para nosotros, pero primariamente fue para Israel lo de arriba. Ahora esto es para la iglesia. Que ya no andéis, estamos hablando de andar, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles son los otros gentiles? ¿Nosotros somos gentiles? ¿Y los otros también son gentiles? ¿Y la diferencia? Pues que esos gentiles todavía no han sido redimidos. Nosotros somos gentiles ya redimidos por la sangre de Cristo, hermano. Entonces el Señor nos está diciendo, no anden como los demás que no conocen de mí. No hagan lo mismo que los incrédulos, hermano, porque no va a pasar nada en sus vidas. Cambien, transformen sus vidas, porque para eso yo les doy el Espíritu Santo. Que andan en la vanidad, en lo vacío, hermano. En lo vacío de su mente, vacío es vanidad. Y dice en el 16, del 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis. Estamos hablando de andar. Desde que somos creyentes, el Señor quiere que andemos en sus caminos, que andemos en el Espíritu. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Necios es una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia. No como tontos. Yo no quiero que ustedes sean tontos, sino como sabios, lo contrario. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, estos días son perversos, hermano. Y prenda la televisión mañana, prenda su computador o lo que sea mañana y escuche noticias a ver qué hay de bueno. Corrupción, depravación, violación, ahorcados, suicidios, muy pocas cosas buenas trae. Lo único bueno que hay es la palabra de Dios. Las únicas buenas noticias que podemos escuchar es el Evangelio. El resto es una pudrición, hermanos. Claro, esto va de mal en peor. Los días son malos. Y finalmente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. No le dé rienda suelta a la carne. Déjeme decirle una cosa, los vacíos que yo no permito que Dios los llene, viene Satanás y me los llena de una forma muy bonita, muy atractiva. Pero si yo lleno los vacíos a través de la oración y de la palabra del Señor, estoy fortalecido en la palabra, estoy caminando como Él quiere, estoy andando en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu, hermanos? Orando, leyendo, meditando la palabra del Señor. Eso es andar en el Espíritu. Si descuidamos esa parte, vamos a entrar en riesgos. Amén. Espero haberme hecho comprender. Pero espero que el Espíritu Santo llegue a cada uno de ustedes
con este mensaje que vimos hoy, hermanos. Gálatas, lo tiene ahí en Gálatas para que siempre los estemos meditando. Vamos a orar, ya que están los niños aquí tan juiciosos, vamos a orar con ellos, porque son un juicio tremendo estas criaturas. Esperemos que entren nosotros y no nos interrumpan la oración. Bendito Padre Celestial, te amo y muchas gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a poderla entender, interpretar, aplicar, y a que continuamente la estemos repasando para que no se nos olvide, Señor, que tú quieres que andemos a la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que anhelas de nosotros, Padre Santo, que cada día crezcamos espiritualmente, nos fortalezcamos y podamos llevar a otros también a ese fortalecimiento y también ganar a otros para Cristo, Padre. Ayúdanos a no bajar la guardia. Sabemos que estás morando en nuestras vidas. Ayúdanos a recurrir todos los días y en todo momento a ti, porque tenemos circunstancias muy difíciles, momentos muy críticos. Ayúdanos a constantemente, desde que nos despertamos hasta que anochece, a contar contigo y acudir a ti, Padre, para encontrar el oportuno socorro a nuestras necesidades, el oportuno consejo, Señor, para cada momento y cada ocasión. Gracias por mis hermanos que están aquí. Tú conoces el corazón de cada uno. Gracias por visitarle, llenar, Señor, esos vacíos que se puedan encontrar y fortalecernos a todos, Padre. Gracias por tu bendición, porque somos tu iglesia, y también para los hermanos que escuchan este mensaje en otros países. Gracias también por acompañarles y visitarles. Oramos por nuestros gobernantes para que ellos conozcan de ti, se salven. Ayúdanos a predicar tu palabra. Gracias por contestar las diferentes peticiones, porque de una u otra manera necesitamos, Padre Santo, de ti en la materia de la salud, en la materia mental, física, emocional, aún la parte económica, Señor, no es fácil. Gracias por hacerte cargo de todo esto. Entregamos el resto de tarde y el resto de semana en tu protección y en tu dirección. En el precioso nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya.